El Salvador, un país con historia marcada por luchas sociales, crisis económicas y una de las tasas de violencia más altas del mundo. Antes de la llegada de Nayib Bukele, esta pequeña nación centroamericana enfrentaba desafíos monumentales. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Y por qué su liderazgo representa un punto de inflexión tan importante? Para entender cómo llegó El Salvador a un punto de quiebre, debemos retroceder algunas décadas. Hablemos primero de los eventos clave que marcaron al país. El Salvador vivió uno de los conflictos armados más sangrientos de Latinoamérica. Esta guerra, que duró 12 años, enfrentó a las fuerzas gubernamentales respaldadas por Estados Unidos y a las guerrillas del FMLN. Fue una época marcada por violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y masacres. Una de las más recordadas es El Mozote, donde más de 800 personas, en su mayoría niños, fueron asesinadas. Cuando yo me sacaron, ¿verdad?, de la casa donde estaba, donde Alfredo Márquez, para donde Israel Márquez, bueno, yo lo que pude quedarme de último de la fila por estar peleando de mi niña de pecho, que yo no lo quería dar porque pues sí, la tenía en los brazos y ellos querían que dejara a la niña, entonces me la quitaron entre dos soldados. La guerra terminó con los acuerdos de paz firmados en 1992, dejando más de 75,000 muertos y un país devastado económica y socialmente. Fue un momento clave que puso fin a la violencia política, pero marcó el inicio de otros problemas que se gestarían con el tiempo. Después de la guerra, El Salvador intentó construir una democracia. Sin embargo, los gobiernos de Arena enfrentaron severos retos económicos. Además, durante ese tiempo se implementó la dolarización, una medida que polarizó a la sociedad. Por un lado, se buscaba estabilidad monetaria, por otro, aumentó la desigualdad económica y los productos básicos se encarecieron. La migración también se convirtió en una constante. Miles de salvadoreños buscaron refugio en Estados Unidos, huyendo de la pobreza y de las amenazas emergentes de la delincuencia. En este periodo, el FMLN llegó al poder con Mauricio Funes. En el año 2009, las expectativas eran altas, pero la violencia alcanzó niveles históricos. Para 2015, El Salvador tenía la tasa de homicidios más alta del mundo, con 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes. La estrategia del gobierno incluyó treguas con las maras, acuerdos que eventualmente colapsaron, dejando al país más vulnerable que nunca. Al mismo tiempo, los escándalos de corrupción debilitaban la confianza pública. Mauricio Funes fue acusado de desviar más de 350 millones de dólares, mientras Antonio Saca enfrentaba acusaciones similares. La inseguridad se convirtió en una constante en la vida de los salvadoreños. Las pandillas, conocidas como MS-13 y Barrio 18, controlaban amplias zonas del país, extorsionaban a pequeños negocios, impedían las actividades de movilidad cotidianas en los ciudadanos y reclutaban a los niños para actividades delictivas. La falta de respuesta efectiva por parte de los gobiernos anteriores
dejaron una sensación de abandono y desesperanza en la población. El simple hecho de salir a trabajar podía significar un riesgo de vida. A pesar de los programas sociales permitidos, la realidad era distinta. En 2015, más del 40% de los salvadoreños vivía en condiciones de pobreza. En las zonas rurales, esta cifra era aún mayor. Mientras tanto, las grandes ciudades crecían sin planificación, creando cinturones de pobreza y marginación. La migración masiva también tendría un costo. Muchas familias quedaban desintegradas. Los casos de corrupción sacudieron al país una y otra vez, desde la malversación de fondos por parte del expresidente Francisco Flores hasta la desaparición de dinero durante las administraciones de Funes, Saca y Sánchez Serén. Estos actos no solo drenaron los recursos del Estado, sino también destruyeron la confianza de los salvadoreños